Interesante esa frase. Va perfecta con mi estilo de vida. Vivir viajando. Como ya les había dicho, vivir viajando es más barato que vivir en un solo lugar. Y hoy nos vamos a dar cuenta de eso. Hoy voy a hacer las cuentas de mis gastos aquí en Cancún, donde he estado un mes exacto, y mis anteriores gastos en Cartagena, cuando tenía un apartamento. Las voy a comparar y vamos a saber cuál es la verdad. Si es más barato vivir viajando o vivir en un solo lugar. Acompáñenme para saberlo. Y aquí estoy otra vez, un mochilero 5 estrellas. Hoy voy a vivir una experiencia muy especial. Voy a irme hasta Tulum a nadar con mantarrayas en colectivo, que es más barato. Allí al frente queda la terminal de transportes ADO de Cancún. El pasaje a Playa del Carmen cuesta 65 pesos mexicanos, pero justo cruzando la avenida nos encontramos estos colectivos que también van a Playa del Carmen y solo cuestan 42 pesos. Aquí el amigo Gabriel los atiende apenas llegan y les indica a qué hora sale el colectivo. Normalmente, ¿cada cuánto sale el colectivo? Los colectivos aproximadamente salen cada 15 minutos. Son colectivos que hacen 1 hora de aquí a Playa del Carmen y trabajan las 24 horas. Ok, pues ya lo saben. No tienen que pagar más. Siempre es posible pagar menos si sabes a dónde ir. Bueno, aunque muchas playas están cerradas, encontramos aquí en Playa Santa Fe en Tulum, donde se puede hacer el nado con mantarrayas, tortugas y peces de colores. Aquí, como ven, están los chicos esperando que vengan los clientes, pero la situación está bajita. Bueno, yo voy a ir a nadar con mantarrayas, como se los había prometido. El día está precioso, brillante, y el agua está perfecta, clarita, cristalina. Aunque me han dicho que las tortugas por estos días se encuentran en fase de apareamiento. Entonces solo veremos los peces de colores y las mantarrayas, que nunca en mi vida las he visto de cerca. Yo estaba súper emocionado por iniciar esta aventura. Salté con mi cámara, listo para navegar horas y horas con los peces y las mantarrayas. Al principio, algunos pececillos. Ellos, cuando sienten la presencia de personas, se esconden en las rocas. Así que tuve que buscar sus escondites. Algunos intentan dejarse mover por el agua como queriendo pasar desapercibidos. Aquí hay un escondite. Hay muchos. Este fue el que más se acercó a mí. Quería nadar mucho, pero mi estado físico me jugó una mala pasada y todavía no aparecía ni una mantarraya. Intenté descansar un poco en el agua, flotando con el chaleco salvavidas para sumergirme nuevamente. Pero estaba muy cansado. Tanto que Gabriel, el guía, un chico que es un experto nadador, me remolcó por unos minutos y pude descansar. ¡Qué vergüenza! Tengo que ir al gimnasio, a hacer deporte. En vista de que no aparecían las mantarrayas, a Gabriel se le ocurrió buscar un espinazo de barracuda para llamar la atención de ellas.
Mírenlo, qué impresionante. Yo no sabía si eso iba a funcionar. Le entregué la cámara a Gabriel porque él pudo sumergirse más que yo y a lo lejos divisó una. Fue tras ella, pero ella era más rápida que él. Pero pudo captar el momento. Luego yo, después de haber tomado un respiro, tomé la cámara y pude ver otra muy de cerca. Tanto que creo que ella me miró a los ojos. Tengo que confesar que sentí un poco de miedo. Mírenla. Tan tranquila. Esta es otra, un poquito más blanca. Pero el momento cumbre lo capturó Gabriel. Se fue hasta lo profundo y pudo capturar esta belleza. Miren qué grande, qué enorme. Y cómo pasó de cerca. ¿Qué tal esas imágenes impresionantes? Tengo que confesar que estaba un poquito como asustado cuando la mantarraya me miró así a los ojos, como, ¿este man quién es? Pero bueno, todo salió bien, gracias a Dios. Ahora vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, comparar gastos, para ver qué es más barato, vivir viajando o vivir en un solo lugar. Vamos a ver. Bueno, estos son mis gastos del mes de julio. Si contamos desde el pasaje de avión, que fueron $65, sumamos la comida, el tour a Isla Mujeres, el tour a cenotes, los pasajes a Tulum para hacer el tour con las mantarrayas y otros gastos, todo eso suma $315. Esos son $105 más barato de lo que pagaba yo viviendo en Cartagena en un apartamento. Así que la conclusión es que vivir viajando, al menos en este primer mes, resultó más barato que vivir en un solo lugar. Yo tenía razón, vivir viajando es más barato que vivir en un solo lugar. ¿Ya se dieron cuenta? Pasé de pagar $420 en Cartagena, en mi apartamento, a pagar $315 aquí en Cancún, viajando y haciendo tours. Así que sigan mis vídeos. Toda la información que yo doy es muy útil. Y recuerden, no sean mochilero cualquiera. Sea un mochilero 5 estrellas como yo.